Bien, estamos en un programa más, ya el número 72. El invitado especial de hoy lo tenemos al doctor Daniel López, que nos está contando un poco de su historia, de cómo llegó a ser médico, su vida y demás. El equipo de hoy lo tenemos a Lucas Llanos como conducción y de mi parte que estoy en operadora, acompañada siempre del profe Carlos Aguirre. En este momento se está dando una entrevista, así que vamos a ver cómo va mi compañero adentro. A ver, les dije al principio, mi vocación, siempre fue. Bien, regresamos de la pausa musical en Orión, bien lo mencionábamos hace unos minutos. Hoy programa especial, programa número 72 en este jueves 3 de octubre, siendo la hora 10, nosotros damos comienzo a lo que es una entrevista en la cual tenemos un invitado especial. Si hay un programa de otro lado de la pared, muy raro que no cumplamos con un entrevistado. Hoy con nosotros el doctor Daniel López. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Orión. Bien, mencionábamos hoy programa número 72. Hoy con nosotros el doctor Daniel López. Doc, nosotros, si ha podido ver o tiene alguna por ahí, si ha podido ver alguno de lo que hacemos nosotros, siempre tratamos de conocer a nuestro entrevistado, conocer un poco la faceta profesional y un poco también de un poco la crianza, la educación. Así que, Doc, ¿usted de dónde es oriundo? ¿Cómo llega a Chepes? Yo soy, nací en Capital Federal. Yo me crié, como es prácticamente toda mi infancia, en un colegio como es de curas, de San José de Calasanz, prácticamente toda la primaria, toda la secundaria hasta que me recibí. Y bueno, y después mi ingreso como es en la universidad en el año 74, yo terminé ahí en el año 74, en la secundaria, y después ya más o menos ya estaba empezando como es a hacer a tratar de rendir exámenes. Había grupos de estudio para ingreso de la universidad. Hice como es durante 3 meses esos, y bueno, íbamos a rendir, pero después hubo cambio de gobierno, entró el doctor Cámpora como presidente, y a partir de ahí no hubo más exámenes de ingreso en la universidad. Disculpame que estoy un poquito con la garganta, pero es por la alergia que hay por el polvillo de acá de la zona. Doc, ¿y cómo fue esa etapa de adolescente entrando a la etapa esa universitaria? ¿Cómo la vivió en esos tiempos? Y mira, la secundaria, y el ingreso como es en la universidad, fueron dos cosas que realmente eran totalmente distintas. Muchas veces uno dice, uno no está preparado, si no estás bien preparado para entrar a la universidad, pero lo que nos salvaba un poco era que había unos cursos que se hacían previamente al ingreso. Bueno, pero terminado ese curso tenías que rendir, pero justo hubo el cambio de gobierno, digamos así, convulsionado en esos tiempos, el ingreso del doctor Cámpora. Y una de las primeras medidas que hizo él fue eliminar los exámenes de ingreso como es a la universidad. Yo me acuerdo que en ese año, cuando ingresé a la universidad, ingresamos 18.000 alumnos a la carrera, que después se fueron decantando, ¿de acuerdo? Pero yo tenía, por ejemplo, y no había límite de edad. Por ejemplo, yo tenía compañeros que podrían haber sido tranquilamente mis abuelos, sentados ahí, y vos los veías que estaban sentados y hacían la carrera. Por supuesto, después con el tiempo te vas separando o te vas quedando, estás avanzando, ¿viste? Pero lo que yo hice fue, realmente estaba decidido a terminar la carrera y ser médico. Doc, ¿cómo llega esa inclinación hacia la medicina? ¿En qué momento usted se lanza a esa carrera? Si yo hablaba con mi familia, digamos, en esa época, yo de chico tuve esa inclinación, digamos así. Inclusive me acuerdo que nos hicieron un test vocacional en el colegio, y bueno, yo estaba, digamos así, por las respuestas que yo di en ese test, mi inclinación hacia lo social. Así que
Y una de esas de las carreras era medicina. Y ya como estudiante de la carrera de medicina, ¿fue lo que usted esperaba? ¿Cómo se vivió en lo personal para usted, que es una carrera larga? ¿Cómo es transcurso? ¿Querés que te diga una cosa? Fue una cosa realmente terrible. Terrible en el sentido de que la universidad no estaba preparada para recibir a 18.000 alumnos en la carrera de medicina. No había espacio. Si vos más o menos pasaste por Buenos Aires y pasaste frente a la Facultad de Medicina, vos lo ves que es enorme. Está la Facultad de Medicina, a la vuelta, Facultad de Odontología, a la vuelta, toda en la misma manzana. Ocupa toda una manzana la Facultad de Ciencias, de Ciencias Médicas y Farmacología también. Y después está Psicología. Al lado, digamos así, cruzando la calle, el hospital de la facultad, que es el Hospital General San Martín, un monstruo. Ahí sí había muchísimo. Pero de cualquier manera, la facultad no estaba preparada para recibir a 18.000 alumnos. Doc, y bueno, pasa esa etapa de estudios, se recibe. ¿Cómo fue ese primer trabajo, ese primer tacto con la profesión? Mira, yo pedí prórroga, tuve una prórroga para no hacer el servicio militar. O sea que yo terminé los 6 años de la carrera, me recibo y me tenía que presentar a hacer la colimba. Así que durante 9 meses me trasladaron a la ciudad de Corrientes capital, debajo del puente General Belgrano. Ahí estuve, digamos así, prácticamente 9 meses. Y bueno, Doc, pasan esos 9 meses, ¿y qué siguió en su vida? Y bueno, la idea era, no me podía quedar en Buenos Aires, porque realmente ingresar, digamos así, a hacer una residencia, yo tenía pensado hacer una residencia. No sabía cuál hasta ese momento, no estaba inclinado por ninguna, pero yo sabía que tenía que especializarme. Porque vos cuando recibís, digamos así, el título de médico, vos estás, digamos así, para hacer un montón de cosas dentro de la profesión. Pero por ahí, durante los años de carrera, te gustó algo. Y la inclinación mía fue cardiología. Y después terminé haciendo guardias, siendo estudiante, en el año 77 más o menos, en la ciudad de San Miguel, que estaba a 40 kilómetros de capital. Y ahí en el Raúl F. Arcade, ahí comencé mis primeras armas en la guardia, haciendo guardia. Uno ve allá de todo, de todo. Y lo que me gustó y lo que me llamó más la atención son los casos de urgencias quirúrgicas. O sea, y bueno, empecé, digamos así, cada vez que estaba de guardia, siempre había un caso quirúrgico para operar. Y bueno, y ahí nos preparábamos para hacerlo. Doc, y bueno, está en esa etapa y también después de mucho tiempo usted viene acá a Chepes. ¿Cómo es? No, falta todavía. Falta mucho Falta todavía. mucho todavía. Mencionaba ahí que se ven muchas cosas. Allá en capital, Sí. en la ciudad de San Miguel, a 40 kilómetros de la capital, provincia de Buenos Aires. En ese tiempo, ¿algún caso en particular, alguna situación que bueno, se acuerde y le sorprendió y le sigue por ahí resonando? Y bueno, lo que pasa, digamos así, que ahí ves la realidad de lo que es una guardia en una ciudad alejada de la capital, y que vos tenés o muchas cosas para hacer o muy pocas cosas para hacer. Pero prácticamente las 24 horas que estábamos de guardia, como es ahí, era desde que entraba hasta que te ibas volver a la capital, digamos así, era un trabajo intenso. Porque teníamos especialidades ahí, el hospital tenía especialidades de guardia, traumatología, pediatría, cirugía, bueno, y clínica que se hace general en la guardia. Y bueno, ahí con el tiempo va pasando muchas situaciones y ¿hubo en algún momento en el cual usted afirmó la vocación o por ahí pensó de que... Termino de hacer la colimba en el año 81, ya prácticamente,
y me volví y estuve en Salta. Mi idea era entrar para hacer la residencia de cirugía en Salta, en el Hospital San Bernardo, Hospital de Agudos. Yo rendí en el año 81, pero empezó el tema como es de Malvinas. Y como nosotros éramos la clase saliente, que había estado, digamos así, que nos habían preparado para manejar el arma y todas esas cosas, los que ingresaron en el año 82 no podían ir porque no tenían instrucción. Nosotros éramos la última, era la clase, yo hice la colimba con la clase 62 y esa fue la saliente que tenía instrucción militar y esa fue la que nos llevaron, nos convocaron nuevamente por el tema Malvinas y tuvimos que viajar al sur. ¿Y ese momento en su vida cómo fue? Y fue un cambio total, te imaginas, digamos así, que con todo lo que pasaba como es en esos años, de mucho exitismo, de mucha solidaridad, recuperar Malvinas, un montón de gente, tanto, o sea, civiles, se anotaban para ir, o sea, sin ninguna preparación, ellos querían ir, como es al sur, a defender como es Malvinas. Lo que pasa es que fue una propaganda militar que entró al corazón de muchos argentinos y bueno, entonces era prácticamente todo un exitismo, unas ganas de ir, quería luchar, defender la patria, todo eso lo metieron, ¿de acuerdo? Y así nos fuimos. Nosotros, yo fui con un grupo de infantería número 7 de Corrientes, que hace muy poco pasé, digamos así, sobre el puente. Subimos el puente General Belgrano y veía los techos todavía del grupo de infantería. Y Doc, en ese tiempo en el cual usted estuvo abocado más a ese lado, por ahí es cierto que en su momento la propaganda militar inculcaba mucho patriotismo, nacionalismo. Sí. Más allá de eso, ¿usted qué pensaba? ¿Se sentía por ahí cómodo, incómodo en esos momentos? ¿O por ahí viendo la situación país? ¿Qué se imagina? Y mira, viste que yo también era partícipe de ese exitismo. O sea, escuchame, a pesar de que yo tenía, digamos así, 26, 27 años, bueno, me tocó ir y bueno, no podía negarte, porque yo estaba bajo bandera, me pusieron nuevamente bajo bandera, o sea que yo tenía ya prácticamente un grado militar, entonces viste que no te podés escapar de eso. Así que volví a Corrientes, nos prepararon, digamos así, para ir, tomamos un avión de aerolínea, pero sin asientos, estábamos todos sentados en el suelo. O sea, prácticamente mi grupo era un grupo de sanidad que acompañaba al grupo de infantería. Y o sea, yo iba como médico. Doc, y hoy, después de mucho tiempo, realmente no es que ha pasado muchísimos años, por así decirlo, pero ¿cómo analiza ese momento que vivimos? Pasó más de 30 años, sí, pasó mucho tiempo. Y bueno, o sea, nosotros cuando llegamos allá, bajamos en Comodoro Rivadavia, te imaginas, salimos de Corrientes con una temperatura mayor de 30 grados, aterrizamos en Comodoro Rivadavia con una temperatura bajo cero, pero no sabes el cambio de temperatura que fue. Encima después nos subieron a los camiones de Unimog y nos mandaron a nuestro asentamiento, estaba en Comandante Luis Piedrabuena. Y estábamos ahí en Comandante Luis Piedrabuena. ¿Por qué? Porque ahí, después, a medida que avanzaba el conflicto, nosotros íbamos a buscar a todos los heridos argentinos que venían en el buque Bahía Paraíso. En el Bahía Paraíso venían los heridos nuestros que salían o de Malvinas o del buque inglés, porque durante la guerra con los heridos ingleses había intercambio de heridos con el buque de bandera sanitaria de la Cruz Roja
y ahí se hacían los intercambios en el medio del mar. Doc, ¿y le tocó estar con Sí. combatientes? ¿Cómo fue? O sea, recibíamos a los heridos, o sea, heridos de distintos grados, ¿viste? Por esquirla, por bala, o sea, pero estaban en buenas condiciones. Y los llevábamos a Puerto Santa Cruz, al aeropuerto de Puerto Santa Cruz. Y ahí los aviones, digamos así, militares de línea, los cargaban y los traían a todos a Buenos Aires. Doc, y en ese momento en el cual nuestro país también atravesó una situación con la información que muchas veces, y yo lo poco que he podido ver, es que había una información y a veces era otra. ¿Ustedes en ese momento qué sabían del panorama actual? ¿Cómo veían la situación nuestra en ese momento? Nosotros escuchábamos radio, pero nosotros estábamos, como es, inmersos en el hecho de estar preparados, digamos así, para salir con los camiones, con los Unimog, a buscar a los heridos. O sea, nosotros estábamos enfocados, como es, en eso. Aparte, digamos así, la propaganda que más o menos se escuchaba, no llegaba toda la información. Era mucha propaganda local y mucha propaganda militar. O sea, a nosotros nos tenían preparados solamente para estar atentos a buscar heridos o en algún momento pasar a la isla. Doc, y después de esa etapa, ¿qué siguió para su vida? Terminó el conflicto, estuvimos 3-4 meses allá en el sur, volvimos y bueno, la idea siempre fue, bueno, volver a hacer lo que yo dejé de hacer. O sea, tuve que rendir, o sea, para la residencia de cirugía, ahí en el hospital, pero previamente estuve prácticamente ese año perdido, o sea, pude ingresar a la guardia del hospital y bueno, y empezar a hacerme conocer allá dentro del hospital. Y empieza a hacerse conocer y también hay una etapa, hay un proceso en el cual qué cosas suceden, qué transcurrió en su vida para que finalmente con el tiempo esté instalado aquí en Chepe. Ahí está, ahora sí. 9 años estuve en Salta, después de la residencia. 6 años de residencia como jefe de residente. Trabajé 1 año, como es, ahí en Salta Capital. Y después, digamos así, me casé en el año 89 y nos fuimos a Las Lomitas, provincia de Formosa. Ahí estuve 1 año y 8 meses trabajando como cirujano. Y después la nota graciosa de cómo llego a Chepes, yo ahí conocí al doctor Miguel Armando, el bioquímico, ahí nos conocimos. Los matrimonios nos hicimos muy amigos. Pero ellos ya hace 5 años que estaban ahí, más o menos. Pero ellos ya querían volverse. Pero no, ellos son originarios de Córdoba, pero ellos tenían la idea, a través de un contacto, de que le consiguieron un trabajo acá. O sea que ellos se vinieron primero a Chepes. Entonces, antes de irse, antes de llegar a Chepes, Miguel, nos encontramos despidiéndonos en una cena en la casa de él, y me dijo: che, Daniel, si necesitan cirujano, ¿vos te irías de acá? Preguntá, le dije yo. Nada más que eso fue lo que le dije. Preguntá, a ver qué pasa. Y bueno, cuando ellos vinieron acá, a través de un contacto que tenía con el doctor Antun Sadi, oriundo como es de acá de Chepe, lo que pasó en esa época fue que hace 8 meses no había cirujano acá. Y estaba el quirófano para que alguien siguiera el camino que dejó el doctor Asís, me acuerdo. Y bueno, cuando ellos volvieron a Las Lomitas, ya para cargar todas las cosas e irse, fue ahí cuando me dice: mira, escuchame, Daniel, te digo que necesitaban más a un cirujano que a nosotros como bioquímicos. Y bueno, o sea, hablamos con mi mujer y tomamos la decisión y vinimos para acá. Y Doc en su momento toma la decisión de venir para acá, para Chepes.
¿Cuáles fueron por ahí lo que pensaba de Yepes? ¿Tenía una idea? Armando Ninguna. nada, ninguna. Ninguna. El tema de las lomitas, digamos así, que era prácticamente como es un pueblo, ahora ha crecido mucho, pero en esos años, digamos así, por ejemplo, no había buenas rutas, no había buenos caminos. O sea, nosotros estábamos rodeados, llovía, y que llovía bastante, me acuerdo, en esa zona. Todo era un barrial. Y el pavimento más cercano de las lomitas estaba en ese momento a 60 kilómetros. Y teníamos que ir a 60 kilómetros barreando. Miguel, viste que se aprendió a barrear, una barbaridad. Doc, en esa etapa ya tiene unos años ya trabajando, moviéndose, acomodándose en el ambiente, y desde ese momento, y haciendo una comparación en la actualidad, ¿cuál fue el significado que le encontró en su momento y que le encuentra ahora al ser médico? A ver, o sea, como te dije al principio, o sea, mi vocación, o sea, siempre fue, y, hablando con mis familiares, con mis padres, con mis tíos, abuelos, viste que yo, siempre fue, viste que yo de mi gusto, digamos así, por ser médico, ¿de acuerdo? Y después, digamos así, que me recibí y que hice la residencia, o sea, y bueno, prácticamente toda la vida, inclusive cuando llegué acá y hasta ahora, el único trabajo que yo voy a hacer es ser médico. En este caso, viste que yo, por mi especialidad, o sea, a mí me gustó, digamos así, la cirugía general y es lo que practico como es hasta ahora. Un médico vive y también afronta muchos desafíos, muchas situaciones. ¿Cuáles son esos desafíos puntuales y que recurrentemente se le prepara a un doctor, un médico, independientemente por ahí de las distintas especialidades? Lo que pasa es que todo depende, primero, o sea, acá en Chepes, viste que vos tenés que ser médico. Yo no soy cirujano. O sea, tengo la habilidad, tengo el quirófano, todo lo que está. Pero acá, o sea, después de todos estos años que vos estás trabajando como es acá, o sea, ellos te buscan, viste que te traen un chico, acá aprendí a hacer partos, acá aprendí a hacer cesáreas, junto con el doctor Otillarrura, con Abraham Farías. O sea, cuando nosotros en esa etapa, digamos así, de los años 90 para adelante, 90, 2000, o sea, y formamos un muy lindo equipo, que realmente lo único que nos interesaba a nosotros era hacer nuestro trabajo, trabajar. O sea, aplicar todos nuestros conocimientos para tratar de darle soluciones como esa a la gente que se acercaba. Doc, y hoy, después de mucho tiempo con la profesión y también viviendo muchas experiencias, y esto le hacíamos mención al doctor Farías, que estuvo con nosotros hace algunos días, siempre hay una parte de las personas, y también que se menciona mucho, el lugar de Dios, de la religión en la medicina. ¿Qué lugar ocupa para usted Dios en la medicina o en lo que está todo referido a la salud? Mira, yo lo que te puedo decir en todos estos años trabajando, o sea, vos a Dios lo ves en todos lados. Vos a Dios lo ves en un chico, lo ves en una persona, lo ves, viste que yo, en una mujer embarazada, lo ves en un paciente que estás operando, ¿entiendes? ¿No? Siempre uno se encomienda como es a Dios. Yo me acuerdo cuando estuvo acá con nosotros trabajando la doctora Valles. Sí. La doctora Valles, digamos así, fue también un ícono muy importante como es acá, como anestesista instalada acá, vivía como es acá. Y siempre antes de entrar como es a operar, hacíamos un círculo, agarrándonos de las manos, y rezábamos un Padre Nuestro antes de entrar como es a operar. Y Ana decía unas palabras, en donde siempre, viste que se hablaba de que Dios, viste que nos ayudara a manejar nuestras manos para hacer, digamos así, el bien, para que todo saliera bien,
para que todo saliera con éxito. O sea que Dios entra en muchos lugares en la profesión que nosotros tenemos. Dios está en todos lados. Y Doc, en algún momento sintió como esa ayuda, esa presencia. A ver, ¿sabés cuando sentí más, viste que yo sentí más la presencia de Dios, que a mí me tocó, ¿no es cierto? Cuando nació un bebé, cuando yo traía un bebé a la vida. Ahí sentí, viste que ahí sentí la fuerza de Dios, que en realidad es la fuerza de la vida, ¿de acuerdo? Esos son momentos únicos. Bien. Únicos. Con nosotros el doctor Daniel López, conversando un poco un poco el transcurso que ha tenido él en su vida personal, y también hablando un poco de la actualidad, hablando de la profesión, de las circunstancias que se le presentan en la vida, y de esta forma nosotros vamos a una breve pausa musical y nos preparamos también y vamos entrando a la parte final, así que de esta forma, muy buenas noches, breve pausa musical en Orión 88.7. Bien, nosotros volvemos de lo que ha sido una breve pausa musical. En nuestro programa hoy especial número 72, venimos trabajando en lo que es la semana, aprovechando lo que es este parón en lo que es la educación de nuestra provincia, que la verdad es una situación muy lamentable, pero bueno, nosotros regresamos, lo mencionamos, y también para las personas que nos están acompañando a través de la página de Oriol Media en la fanpage del Face. Con nosotros el doctor Daniel López. Hace ya varios minutos nosotros estamos haciendo lo que es una expedición en lo que ha sido la carrera y la vida del doc. Y hablábamos antes de ir a la pausa, un poco los desafíos, parte de la religión o Dios en lo que es la profesión que nos contaba el doc ahí, que aparece mucho y se percibe, y no solamente de alguna forma, sino que de distintas formas. Doc, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene no solamente usted como doctor, sino también como estudiante de medicina? ¿Cuáles son esas cosas que por ahí en la medicina, antes de volver al aire lo mencionaba, tiene muchas cosas buenas y al mismo tiempo por ahí hay situaciones que son por ahí no muy buenas? Claro, lo que pasa, digamos así, que la profesión que uno eligió, que yo elegí, tiene, digamos así, sus momentos de alegría y sus momentos de tristezas. Es lo que estábamos hablando, viste, que es en una parte. Cuando las cosas te salen bien, todo el mundo viene, te abraza, te felicitan, estás acompañado. Pero cuando las cosas no salen como uno quiere o salen mal, estás solo. Estás solo, viste que nadie te viene como es a acompañar, nadie, se van todos, viste que hay tristeza, hay dolor, ¿de acuerdo? Y bueno, nosotros convivimos con eso, con el dolor, convivimos con la muerte, ¿de acuerdo? Y la muerte hay que aceptarla como tal, ¿de acuerdo? Se pudo hacer todo lo humanamente posible, ¿de acuerdo? Pero las cosas a veces no salen bien. Y esos son los momentos, digamos así, que te llevan, ¿viste? A tratar de superar y superarlo rápido. No te deprimas, ¿viste? Con eso, porque si no, por cada muerte, uno ya hubiera dejado hace rato como en la carrera de medicina. ¿Alguna fortaleza, alguna virtud y también alguna debilidad, Doc, en estos tantos años? Mira, o sea, hay una cosa que yo me olvidé, viste, que yo de decir durante, digamos así, la vida que uno lleva como es acá, es que acá yo formé mi familia. O sea, yo vine casado, pero Chepe me dio un hijo, ¿me acuerdo? En realidad La Rioja me dio como es un hijo. Mi primera hija nació como es en Salta, me acuerdo cuando estábamos allá con mi señora. Y Federico es acá, de acá, es riojano, es chepeño, como yo siempre le digo. Y una de mi fortaleza, y yo creo que debe ser la fortaleza de muchos, es la familia. Es la familia. Eso es una fortaleza que uno tiene. Y la debilidad que uno puede llegar a tener durante tu vida, o mi vida, como es en este caso, es, viste, que
estar, estar solo. Eso sería una debilidad para mí, estar solo. Nunca estuve solo, ¿de acuerdo? Estoy con mis hijos, estoy ahora con mis nietos, ¿de acuerdo? O sea, y para mí eso tiene, digamos así, te da mucha fortaleza, viste, que yo para seguir en esto. Bien, Doc, usted menciona esto. ¿Y cuáles son esas cosas, momentos, no sé, diferentes situaciones que a usted le hacen bien, lo emocionan? Ver a mis nietos crecer, ver a mis nietos desarrollarse, estar acompañándolos. A veces, mira, una de las cosas, digamos así, que por ahí sin querer o queriendo te reclaman tus hijos. Yo por esta profesión estuve en algunos momentos que ellos querían que yo estuviera y no estaba, porque estaba de guardia. En los últimos 10 años yo estuve, digamos así, trabajando en las minas ahí en San Juan, con la Barrick. Estuve 10 años. Y en esos últimos 10 años, una vez por mes yo no estaba en mi casa. Y a través del tiempo, viste que yo, en este tiempo, por ahí es un reclamo que te hacen tus hijos, en no haber estado en algunos momentos, cumpleaños, recepciones, viste, porque yo, digamos así, sin querer queriendo, ¿de acuerdo? Abracé esta profesión con mucho empeño y con mucha responsabilidad. Doc, Pero no estaban solos, no lo dejaban nunca solo, pero es un reclamo. Doc, ¿y quién es Daniel López? Daniel López en este momento es una persona de 68 años de edad, jubilado, pero que todavía sigue y tiene ganas de seguir trabajando como médico, como cirujano, y seguir dándole, viste, que sé yo, apoyo, digamos así, al hospital, y estar presente en los momentos que la gente te necesite. Doc, y con esta última pregunta para finalizar, ¿algo pendiente en lo personal, en lo profesional, en la medicina? ¿Algún sueño pendiente, algo? Mira, o sea, lo que yo puedo decir de pendiente es no haber tenido el contacto, tal vez, digamos así, el dinero para capacitarme más todavía como es en mi carrera. Bien, Doc, de esta forma nosotros finalizamos lo que ha sido esta entrevista. Esperemos haber sido respetuoso y bueno, que se haya sentido bien. Y con esto nosotros, de parte de todo el equipo, agradecerle el tiempo que usted se ha brindado, por contestarle al profe, por hacer lo posible de venir y conversar con nosotros. Y bueno, eso a nosotros nos ayuda mucho como jóvenes. Usted ha visto que es un impulso a seguir trabajando, así que queremos agradecerle y bueno, y nuevamente felicitarlo por acompañarnos y ser parte de nuestro programa. Bueno, yo, les agradezco, digamos así, la invitación. O sea, me llamó la atención, o sea, el hecho de la invitación. O sea, por ejemplo, como vos decías, el doctor Farías vino antes, pero a mí no me contó nada. No me dijo nada, ninguna entrevista. En cambio, yo, viste que yo vengo acá, digamos así, bueno, o sea, pero lo que me llamó más la atención de la invitación era hablar de mi trayectoria, ¿entendés? Hablar de mi persona. No soy, digamos así, mucho de hablar de mí, ¿de acuerdo? Bueno, pero hablando con otras personas, me hablaron muy bien del programa, de ustedes, o sea, y realmente me sentí muy bien. Les agradezco mucho. Bien, buenísimo, Doc, muchísimas gracias y de esta forma nosotros con estas últimas palabras del Doc Daniel López nos despedimos de lo que ha sido un programa especial número 72 y de esta forma les deseamos las buenas noches y bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. Mañana estamos nuevamente a partir de la hora 20 con un invitado y seguramente va a ser más de un invitado especial para mañana, así que de esta forma muy buenas noches, gracias.